¿Está usted listo? ¿Estuvo bien el descanso, el el break? ¿Está listo? Bien, hagamos esta sesión práctica, precisa, concisa y corta. Porque me ha platicado Pastor Fidel que después tendremos oportunidad de poder hacer preguntas, de poder interactuar, de poder responder algunas de sus dudas, y en ese asunto creo que va a haber una mayor bendición. Así es que, si usted está listo, de una vez abra su Biblia conmigo, tomemos una porción de la Escritura para lo que vamos a utilizar en esta secuencia ahora de padres e hijos. ¿Está bien? Y utilicemos Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Cuando usted esté en Génesis capítulo 12, usted diga: ya lo encontré. Si usted no lo ha encontrado, dígame: espéreme, pastor. Y yo digo: si usted no encuentra Génesis, creo que estamos en problemas. Génesis capítulo 12. Ahora, voy a hacer la lectura un poquito larga solo para dar contexto, aunque nos enfoquemos en 3 o 4 puntos muy específicos. Lo que queremos construir en medio de nosotros es algunos conceptos, principios o verdades que enriquezcan el asunto de la paternidad y de la relación padres-hijos, cómo formamos o cómo educamos. Comienzo la lectura. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ahora, yo sé que todos estos lugares y la lectura nos parece común porque la hemos oído en varias prédicas, pero nos parece extraña porque la cultura pues es de muchos años atrás. Pero tratemos de sacar algunas verdades de allí. ¿Está bien? Cierre sus ojos por unos segundos. Padre, permítenos escudriñar tu palabra y aprender de ella, porque es tu palabra la que nos enriquece, nos cambia, nos transforma, nos bendice. Es tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede usted tomar asiento.
Por favor, dígale a la persona que tiene al lado, espero que estés tomando algunas notas. Perfecto, excelente. Miren, hasta añadidura les tocó. ¿Cuaderno? ¿Alguien quiere cuaderno para anotar? Bien. Después de las plenarias, conferencias de la mañana, vamos a revisar sus cuadernos para ver sus notas. Y espero no encontrar la lista del mercado en su cuaderno. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por las charlas, enseñanza y prédica de Pastor Luciano? ¿Verdad? Gracias a Dios por este hombre de Dios. Nos ha bendecido tanto. ¿Quieren hacerle preguntas? Sí, háganle preguntas en portugués. Ok, hágaselas en español. Hagan muchas preguntas. Él está muy contento y listo para responderlas. Y me di cuenta porque en los días anteriores que hemos podido compartir, a la hora de salir, me han abordado muchas personas y me han dicho, pastor, tengo una pregunta, pastor, tengo una preguntita. De cada una de ellas han surgido muchas preguntas. Quiere decir que es bueno y que usted tiene este gusto por preguntar y aclarar cosas. Bien, si lo podemos hacer públicamente y en un buen tiempo, será mucho mejor. ¿Está bien? ¿Alguien dice amén? Muy bien, déjeme utilizar entonces a Abraham, a quien Dios denominó padre de multitudes, al que lo llamó padre, como el ejemplo o como la materia a estudiar para sacar algunos principios sencillos del ejercicio de paternidad y de la educación o formación de los hijos. Es un buen tema y la vida de Abraham es un buen ejemplo. Dios lo llamó padre de multitudes. Por cierto, es necesario decir y reconocer que Dios lo llamó padre de multitudes cuando él todavía no tenía hijos. Porque este es el corazón del padre de padres. Poder hablar las cosas que no son como si ya fueran. Es una de las características del ejercicio de paternidad. Saber en lo que te vas a convertir. Y Dios llamó a Abraham padre de multitudes. Dígame, ¿no es curioso que Dios utilizara a un hombre cuyo padre ya había muerto y que no podía tener hijos para denominarlo padre? Si tuvieras que escoger a un hombre para utilizarlo como ejemplo de paternidad, ¿escogerías a un huérfano que no tiene hijos para llamarlo padre? Entonces pregúntese dentro de sí, ¿por qué Dios hace esto? Y si Dios puede escoger a alguien cuyo padre ha muerto y cuya familia, hijos no puede tener, lo escogió para llamarlo padre, puede hacer con cada uno de nosotros mil cosas y maravillas, porque si lo hizo con Abraham, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Muy bien, déjeme entonces comenzar a comencemos con el principio del capítulo 12. La Biblia dice así: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Le preguntamos a Dios, Dios, ¿cómo educas a tus hijos? ¿Y cómo eres padre para con tus hijos?
Y como si Dios respondiera: escogí a Abraham para hacerlo padre, pero lo voy a tratar como hijo, para que sepa ser padre y sepa tratar a sus hijos. En este concepto es que quiero desarrollar 2 o 3 ideas. ¿Va conmigo? Entonces, le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. La frase en nuestra cultura parece una frase que rompe, parece una frase que es retadora. Salte de la casa de tu padre, de tu parentela y de la ciudad o de la tierra de donde estás. Pero no siempre tiene que ser así. No, Dios ha establecido que todos nuestros hijos tengan que romper con lo nuestro. No es una regla, es más bien la mano de Dios para tratar de arreglar lo que el padre de Abraham no pudo terminar de hacer. Y aquí quiero que tomemos conciencia del ejercicio de paternidad. Entonces dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y luego de tu parentela y por último y de la casa de tu padre. La frase sal es la que nos golpea, porque si algo tenemos en el corazón latinoamericano es querer hacer familia y retener a nuestros hijos en familia el mayor tiempo posible. ¿O no? Ok, sí, hay algunas ocasiones en lo que quieres es ya sacarlos de casa. Ajá, sí. Pero la mayoría de nosotros somos de cultura familiar. Hacemos familia. Así es que Dios llegara con nuestros hijos y nos dijera: sal de tu tierra y de tu parentela y rompe con la casa de tu padre. El asunto sería un poco traumático. Pero miren por qué Dios tiene que hacer esto: para que nosotros aprendamos y con esto no se tenga que repetir la historia. Entonces, si usted está con su Biblia abierta y anotando, revise conmigo capítulo anterior. Entonces, en la escritura estamos en Génesis capítulo 12. Si solo vamos unos versos antes, en el capítulo 11, viene la historia a partir del verso 27. Viene un resumen de la vida de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Ahora ligamos la historia de Abraham con su papá. ¿Cómo se llamaba su papá? Pregúntale al de al lado: ¿cómo se llama tu padre? Seguimos en el mismo rubro de las relaciones padre-hijo que definen el destino de un hijo. ¿Voy bien hasta aquí? Ahora mire en el verso 31 lo que Taré hace. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? Para ir a Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahora, síganme en la secuencia. Termino con el verso 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿A dónde iban? A Canaán. ¿En dónde se murió? En Harán. Así es que hay una imagen o una figura formada aquí. Cuando el padre recibe, la Biblia no nos da el detalle exacto, pero sabemos que el padre se dirigía hacia Canaán. ¿Voy bien? Llevaba a su hijo
a Abraham, para que Abraham viviera en Canaán. ¿Voy bien hasta aquí? Pero este padre llega, voy a decir, a la mitad del camino a una ciudad llamada Harán, y ahí se estaciona, ahí se queda y ahí se muere. Preguntémosle entonces a Taré, ¿qué te hizo detenerte? Porque donde el padre se detenga es donde el hijo tiene que comenzar a avanzar. Déjeme decirle de otra manera. ¿Qué tal es mi propuesta de que Abraham no tendría que ser llamado a salir de su tierra y de su parentela, sino que su padre lo tenía que llevar a Canaán, para que Dios no tuviera que decir: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, porque su padre ya tenía la visión de llegar a Canaán. Pero aunque tiene la visión de llegar a Canaán, no completa la visión para él. Y ahora pone en la situación de que Dios le tenga que decir a tu hijo: sal de donde estás y llega a donde tu padre no pudo llegar. Espero que su silencio es porque le está cayendo la conciencia. El primer trabajo de un padre es no detenerse. Oh Señor, ayúdame. Una de las mayores bendiciones que podemos dejar a nuestros hijos es no detenerlos, no detenernos donde pensamos que hasta aquí llegamos. Taré llegó a Harán. Tal vez Harán era como La Paz, Bolivia. Y dijo: la ciudad es bonita, la comida es sabrosa, oportunidades hay, los paseños son muy amables. Y algo lo distrajo de su camino y de su jornada. Pregúntale al de al lado qué te está distrayendo. Y la distracción se convierte en bloqueo. Y en lugar de llegar a donde tenía que llegar, se queda a la mitad del camino. Gracias, hijo. Nuestra voz suena medio golpeada, ¿verdad? ¿Va conmigo hasta aquí? Bien. Déjeme ver si puedo formar esta conciencia. Bendices más a los tuyos llegando a donde tienes que llegar que quedándote la mitad del camino a esperar a ver si ellos llegan. Ok, déjeme formar bien la figura. A veces lo que queremos nos va a costar llegar hasta donde tenemos que llegar. Un día Jesús se acercó con sus discípulos y les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque no me voy a quedar a la mitad del camino. Les conviene que yo llegue a mi Padre. Porque si yo llego a la final del camino, ustedes no empiezan a la mitad del camino, empiezan al final de mi camino, que es el inicio de su jornada. La visitación del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el aposento alto, es porque Jesús termina su camino. Y es como inicia la iglesia. No sé si me estoy comunicando bien. La iglesia comienza con la visitación del Espíritu Santo porque Jesús llega al Padre y es glorificado por el Padre. Pero el Padre, el papá que llega a la mitad del camino, condena al hijo a que Dios tenga que decirle: primero sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre.
Ok, déjeme ponerlo en términos sencillos. El nivel de estudio, de amor por la palabra de Dios, de amor por conocer, entender y aprender que tú tengas, es el nivel que marca el inicio de donde tus hijos van a partir. Así es que a veces pensamos, esta es manera cultural de nosotros. Hijo, tú estudia y tú llega lejos, aunque tu padre todavía se quede donde está. Y digo, hay sacrificio en ello y es loable, pero es mucho mejor que el padre llegue hasta donde tiene que llegar. Hago un ejemplo. ¿Va conmigo hasta aquí? Padre, ayúdame a aterrizarlo de manera que quede clara en el corazón. Si tu hijo asiste a la escuela primaria, ¿le puedes ayudar a hacer su tarea? Díganme sí o díganme no. Perfecto. Si tu hijo va a la educación secundaria, ¿puedes ayudarle a su tarea? Bien, ábrelo fuerte. Si tu hijo llega a bachilleres, ¿le puedes ayudar en su tarea? Si tu hijo llega a la universidad, ¿le puedes ayudar en su tarea? Si tu hijo estudia física cuántica, ¿le ayudas con su tarea? Entonces Dios te dirá, sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Ahora sí, mi intención es empujarlos. Todo lo que usted pueda crecer le allana el camino para que el hijo comience donde el padre termine. No sé si su silencio es su mejor respuesta y su entendimiento o yo estoy. Dígalo conmigo, voy a estudiar más que nadie. Voy a aprender más que nadie. Me voy a preparar más que nadie. Porque cuando mi hijo llegue a la universidad, quiero estar ahí con él. Es decir, no voy a ser su maestro, pero cuando él tenga dudas de la materia, quiero poder responderle de la manera correcta. Poder ayudarle. Los cristianos nos quejamos en Latinoamérica de la educación universitaria y decimos, si los mandamos a la universidad, van a llenar su cabeza de filosofías. ¿Cierto o no? Y entonces preferimos que nuestros hijos no vayan a la universidad. Respuesta equivocada. Lo que tengo que hacer es prepararlos a ellos para sobresalir aún en la educación universitaria. ¿Alguien va conmigo? Así es que 3 cosas están manifestadas en la orden o la instrucción que Dios le da a Abraham. Primero, sal de tu tierra. Y luego le dijo de tu parentela. Y luego le dijo de la casa de tu, como si fuera de lo general a lo particular. Porque estas 3, ¿cómo llamarlas? Atmósferas o niveles o dimensiones, no sé cómo quiera usted llamarla, forman el consciente de la persona, de lo general a lo particular. Así es que la tierra está estableciendo la expresión sal de tu tierra o sal de la tierra. Está hablando de aquellas cosas que se producen en el lugar donde vives. La tierra tiene la instrucción de producir, pero la tierra se tiene que cultivar para que pueda producir. Cultivar es en sus raíces, la palabra en sus raíces tiene la misma palabra de donde sacamos culto.
cultivar y culto son de las mismas raíces. Culto, cultivar y cultura son de la misma familia de la palabra. ¿Va conmigo? Lo que cultivas, terminas haciéndolo cultura. Entonces, la sociedad tiene una cultura. ¿Qué porcentaje de la cultura de tus hijos la puso tu culto y qué porcentaje de su cultura la puso lo que la tierra produce? Quiero ser muy específico, aunque sea corto. Hay una cultura colectiva. Así somos los bolivianos. Pero nuestra cultura colectiva muchas veces no concuerda con la cultura del reino. Cuando nosotros distinguimos esto, la dinámica de relación para formación de los hijos es mucho más específica. Esto no te lo enseñó tu padre. Pero papá, esto lo hacen todos mis compañeros. Sí, mijo, pero tú no eres todos tus compañeros. ¿Alguien va conmigo? Traer esto a la conciencia es necesario en el aspecto del proceso formativo. El reto es que estás muy sumergido en la cultura. Entonces, un extranjero, no porque sea más inteligente que ustedes, simplemente porque tiene otra, llega a su cultura y nota las diferencias de su cultura. Y cuando platicamos cosas culturales, sale la conciencia de que ustedes dicen, no me había dado cuenta que nosotros tenemos esa cultura, porque estás muy sumergido en esa cultura. ¿Voy bien hasta aquí? No sé si les vaya yo a pisar el pie. Señor, dame misericordia, amor, cariño y sabiduría. Así es que hay cosas de la cultura boliviana de las que Dios dice, eso no concuerda con la cultura del reino. Si el padre no se da cuenta de ello, Dios le va a terminar diciendo al hijo, sal de tu tierra. Si usted está de acuerdo conmigo, por lo menos diga un amén o un gloria a Dios. Porque no sé si el calorcito de mediodía lo está haciendo sucumbir. Sal de tu tierra y de tu... Lo que la familia extendida tiene como creencia y moral. La moral y la fe de la familia extendida. Crean este concepto de conciencia colectiva, de donde nuestros hijos miran y ven el abuelo, la abuela, los tíos, los primos y toda la familia extendida tiene una conciencia colectiva. ¿Voy bien hasta aquí? Hasta que llega a la casa de tu padre. Para que sea la casa del padre la que forme identidad, la colectiva, el sentido de pertenencia, y la tierra, el sentido de la conciencia cultural. Si un padre tiene esto presente en conciencia, construye a sus hijos, forma a sus hijos con las tres cosas de la esencia del reino de Dios y no con las cuestiones de la tierra donde vive. Ahora es retador porque quiero hacerlo, retador para que su cabeza y corazón
brinque. ¿Qué quieres que tu hijo tenga? Más rasgos culturales, más rasgos morales y más rasgos espirituales del reino de los cielos o de la cultura boliviana. ¿Qué cosas de la cultura deberíamos de cambiar de acuerdo a la palabra de Dios en la cultura del reino? Por favor, solo terminemos esta sección diciendo: creo que tengo que aprender algo más. De tiempo en tiempo Dios hace esto con las personas. Llega una situación que lo sacude para que tenga que evaluar, porque está demasiado sumergido en cosas de conciencia que dice o justifica: todo mundo lo hace. Y no porque todos lo hacen quiere decir que es lo correcto. Ok, déjeme dar un ejemplo. ¿Cuántos de sus hijos quisieran ser pastores? ¿Ya ven? Porque hay un concepto o imagen del pastorado que hemos proyectado. Entonces le decimos a la siguiente generación: vas a ser pastor. Y él viene preocupado y dice: pues yo no quiero. Y luego nosotros decimos: pues ese es el primer requisito para hacerlo, no querer. Pero la imagen que tienen del ministerio no es la imagen que gane su corazón. Y no estoy diciendo con esto que mintamos. Estamos diciendo: no he construido la conciencia correcta. Porque el padre se ha quedado a la mitad. Y quedarse a la mitad es me estoy calmando a mí mismo. Quedarse a la mitad es este asunto de ser un poco, ¿cuál es la palabra más amable? Ya lo dijeron. ¿Cómo dijeron? Listo. Gracias, me ayudó. Culturalmente no sabía qué palabra sacar, pero él la sacó. Si el padre es mediocre, ¿cómo quieren que sea el hijo? Es la imagen del ministerio lo que ellos vieron a lo que ellos están huyendo. Ok, dejemos eso, vayamos más adelante. Así es que Dios se topa con Abraham. ¿Está bien? ¿Estamos comunicando bien? Y lo primero que le dice Dios a Abraham, después de la instrucción: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, le dice esta frase: haré de ti. Ok, antes de irse a la nación grande, quédese conmigo en la frase: haré de ti. Lo primero que te voy a platicar, Abraham, es lo que voy a hacer de ti. Sus implicaciones son: hasta dónde te voy a llevar y en qué te voy a convertir. Tengo al Padre de padres hablando con el Padre de multitudes, para que el Padre de multitudes aprenda a educar o formar al hijo de la promesa. Y lo primero que escucha del Padre de padres, el Padre de multitudes, es un: haré de ti. Las implicaciones son: tengo un perfecto plan estructurado. Las implicaciones son: yo sé en qué te vas a convertir, aunque ahorita no seas lo que vas a llegar a ser, pero yo te aseguro que vas a hacer llegar lo que yo te digo hoy que tú vas a hacer. Esta seguridad
implica el conocimiento del trayecto. Si quieren, no los detalles de todas las etapas, pero sí la conciencia general de qué es lo que va a suceder. No debe de haber padre que guíe a sus hijos sin saber a dónde sus hijos van a. ¿Cómo te conviertes en un buen guía de turista si no sabes cuáles son los lugares turísticos? ¿Va conmigo? Así es que en esta relación del Padre de padres con el Padre de multitudes, un día Dios dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de llegar él a ser una nación grande. Le estoy citando Génesis capítulo 18. ¿Voy bien hasta aquí? Dios está hablando consigo mismo y está diciendo: siento que debo platicarle a Abraham lo que voy a hacer. Y yo le digo: alto, Dios, no entiendo. ¿Qué te hace sentir la necesidad de platicarle a Abraham lo que estás a punto de hacer? En el capítulo 18, Dios va camino a juzgar Sodoma y Gomorra. Abraham no sabe que Dios va rumbo a Sodoma y Gomorra. Abraham va muy feliz caminando con Dios, sonriente de que va caminando junto a Dios. Y Dios es el que siente la necesidad. Y dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de llegar él a ser una nación grande. Por favor, diga algo, un sí, un amén, o un ya párele, pastor, o cualquier cosa. Pero no se quede sin decir algo. Está diciendo: ¿por qué Dios siente la necesidad de comentarle a Abraham lo que va a hacer? Así es que me acerco con Abraham y le digo: ¿qué cosa hiciste tú para que Dios te hablara y te revelara sus planes? Y le pregunto: ¿habrás ofrendado mucho, Abraham? ¿O habrás diezmado bien? Y Abraham dice: no, solo he dado los diezmos una vez. ¿Va conmigo? Pero la frase de Dios es la que nos abre el entendimiento. Él dice: habiendo de llegar él a ser. Lo que le comunico no se lo comunico por lo que es o por lo que fue. Se lo comunico por lo que va a llegar a ser. Así es que él dijo: él va a llegar a ser una nación grande. Yo voy con Abraham y le pregunto: Abraham, ¿eres una nación grande? Y él dice: no. Pero seguro tienes un chorro de hijos. Y él dice: no, tengo uno que se me escapó por ahí, un desliz. Pero la verdad, todavía no. Pues ¿quién eres tú como para que Dios te hable? Y él dice: no lo sé. Él dijo que yo voy a llegar a ser. Y tengo que decirte algo: yo no tengo las características para llegar a ser. Pero si él dijo que yo voy a llegar a ser, es seguro que yo voy a llegar a ser, aunque ahora no sea yo. Miren al Padre de padres educar al Padre de multitudes, y su primer frase es: haré de ti. Quiero que cuando sus hijos se acerquen, tú puedas platicar de la manera más boliviana que quieras, pero que puedas platicar lo que Dios
va a hacer de ellos. Pregúntale al que tiene al lado, ¿lo captaste? O que te lo expliquen otra vez. Ahora, sí, yo lo sé. Tú me vas a decir, pero pastor, ¿cómo lo hago? Si a mí nunca nadie se acercó para hablarme de mi futuro, y el diablo se ha encargado de recordarme mi pasado. Digo que Dios prometió que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová Dios te recogerá. Y cuando te recoja o te acerque o se encuentre contigo, lo primero que dirá es: haré de ti. Ahora sí creo que despertaron. ¿Voy bien hasta aquí? Este asunto es proyección. La escritura marca en el verso que leímos: haré de ti una nación grande. Si lo aplica de un padre hacia un hijo, es lo que Dios hará del hijo con la intervención del padre. Yo creo, es mi opinión personal, no es profecía ni es doctrina, es lo que quiero creer, que de alguna manera Dios puso en la vida de Taré, padre de Abraham, esta conciencia de a dónde tenía que llegar. Pero no llegó. ¿Por qué? Porque luego veo a Abraham que Dios le promete un hijo, pero no le da el hijo luego. Lo hace andar como peregrino, como nómada por todo Canaán. Los predicadores dirán, pues porque tiene que pisar la tierra para que se cumpla la premisa de todo lugar donde estuviere la planta de tu pie. Yo digo, está bien y ok, pero pienso que le hizo caminar por todo Canaán para pensar dónde te vas a detener. Y cuando vio que no se detenía, pero en cada estación o etapa de la vida, la relación con Dios se estrechaba más hasta que Dios lo llamara su amigo, le dijo: yo quería que llegaras aquí, porque si tu hijo Isaac naciera en Harán, yo tendría que decirle luego que soltara la cultura donde nació. No quiero que Isaac nazca en Harán, quiero que Isaac nazca en... No te detengas, Abraham. Así es que a veces lo que nosotros pensamos que es Dios no contestando la oración, es más bien Dios preparando el lugar donde el hijo tiene que nacer. Porque el lugar va a hablar de la posición, el lugar va a hablar del destino y del propósito. Un día platicamos eso un poco más. ¿Está bien hasta aquí? Por favor, dígale a 3 o 4, no te detengas, no te detengas, no te detengas. ¿Voy bien hasta aquí? Señor, ayúdame. Voy a repetir el concepto de manera diferente. Es la misma idea, solo expresada de manera diferente. Así es que Dios le dijo a Abraham: esta tierra será la heredad de tus hijos. Todavía no tiene hijos. ¿Voy bien hasta aquí? Pero ya le prometió la heredad de los hijos. Cuando Dios dijo: haré de ti,
lo que entra en el lenguaje es la figura de la promesa. Dios forma. Uno de los elementos formativos de sus hijos es prometer. Promesa, todo mundo diga conmigo promesa. Porque la promesa de Dios es diferente a la promesa de los hombres. Déjeme correrlo en 30 segundos. La promesa de los hombres está basada en la incapacidad del hombre para cumplir la promesa en el momento presente. Okay. Ahorita no tengo, entonces te prometo. Ahorita me he portado mal, pero te prometo. La promesa es futura porque está basada en la incapacidad que tengo para cumplir lo que digo. Papá, cómprame una bicicleta. Te prometo. ¿Por qué tiene que prometer? Porque no tiene en el momento. ¿Voy bien hasta aquí? Pero en Dios esa premisa no aplica porque Dios no tiene escasez de recursos para cumplir la promesa. Si Dios dice te voy a dar, te lo puede dar en ese momento. Entonces la pregunta es, si Dios puede dártelo, ¿por qué no te lo da en ese momento? La promesa ya no depende de Dios, de su capacidad o incapacidad. La promesa depende de ti. Si estás listo para recibir la promesa. ¿Voy bien hasta aquí? Así es que un día mi hija llegó y me dijo, papá, ¿me vas a regalar un coche? Claro, estaba cumpliendo 15 años. Y yo dije, pues su primer coche, un coche ya usado, golpeado, para que termine de golpearlo y aprenda. Pero luego caí en cuenta y dije, tienes 15 años. Mi hija, te prometo que cuando cumplas 18 vas a tener tu coche. ¿Por qué hice esa promesa? ¿Porque no tenía para el coche entonces? ¿O porque ella no era la persona para la promesa? Ok, escuche bien mis palabras. La gente piensa que la promesa es para la persona, pero muchas veces la persona es para la promesa. Ok, que pasen unos segundos. Porque la promesa garantiza el proceso. Mi hijo, cuando crezcas, mi hijo, cuando seas formado, mi hijo, cuando llegues, la promesa se va a cumplir. Este proceso está garantizado por el hecho de la promesa en Dios. Llegará a ser una nación grande. Señor, ni siquiera puedo entender cómo vas a hacer eso. Él dice, no tienes que entenderlo, déjame procesarte hasta que te conviertas en el hombre que la promesa necesita. Ahora dile al de al lado, pues por eso no te cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque si la promesa es extendida al futuro, el proceso tiene garantía. Pero tú abortas el proceso en la mediocridad de tu acción. Oh, sí, ya sé que a veces hablo demasiado directo y demasiado golpeado, pero esto es nuestra conciencia.
decimos, vamos a ayunar 3 días. Y al día y medio estás languideciendo. Y dices, aunque nadie me ve, aunque sea una salteña. Total, nadie me vio. Se llama quedarse a la mitad del camino. Mi Dios, el Padre de padres, que educa al Padre de multitudes, es un Dios que termina lo que empieza. Se llama determinación. Señor, ayúdame. Determinación es terminar antes de haber empezado. Así es que Dios, haré, y para Dios ya está hecho, aunque todavía no comienza. Pero Él sabe que lo va a hacer, porque es Dios y no puede faltar a su propia palabra. Es el Padre de padres y es determinado. ¿Qué quiere decir determinado? ¿Que es terco? No. Quiere decir que lo que habló lo va a hacer. Y no se queda. Ayúdeme, por favor. Dígale a 2 o 3, ahí te hablan. Déjeme ver si puedo pisar un poquito más fuerte. Crecimos en una sociedad muy emocional, sentimental, que cree que todo va a ser un milagro. Y digo, Dios hace milagros. Pero hay cosas que te encargó a ti hacer. Y lo que te toca hacer, lo tienes que hacer. Eres padre. ¿Cómo le enseñas a tu hijo determinación si tú eres? Yo no lo dije. Así es que le dices a tu hijo, terminas la universidad y agarras cualquier castigo o motivación intrínseca en el asunto para que termine. No sé si usas la herencia, la cuenta de banco o alguna cosa para que el hijo termine cuando él sabe que tú dejaste la carrera. Espero que su silencio es de bendición. ¿Va conmigo? Avancemos. Dígale a la persona que tiene al lado, conviértete en la persona para la promesa. Y vas a ver la promesa cumplirse. Así es que Dios le dijo a Abraham, estoy en el verso 2, haré de ti una nación grande. Así es como el Padre de padres educa al Padre de multitudes. Haré de ti. Te voy a convertir en la persona para la promesa. Y luego le dijo, y te bendeciré. El entendimiento del ejercicio de bendición entra dentro del concepto de paternidad. El Padre de padres está educando al Padre de multitudes y le dice, haré de ti y te bendeciré. Así es que de la manera más sencilla y aplicable, bendecir es todo aquello que Dios ya ha puesto en ti, aunque tú no sepas que Dios ya puso en ti. Déjeme partirlo en pedazos más sencillos. ¿Voy bien?
Lo primero tiene que ver con hablar bien. Así es que cada vez que veo a Dios hablar de Abraham, se expresa bien de él. Aunque a los ojos de las personas él no sea, para Dios él ya es. Voy a hablarle, voy a tratarle como lo que yo he visto que él es, aunque las circunstancias digan lo contrario a lo que él es. No sé si lo estoy haciendo demasiado complicado. Ok. ¿Puedo? Le dijo Dios a Abraham, capítulo 22. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ok, abra su Biblia. Génesis capítulo 22, verso primero. Porque usted no cree que así diga lo que dice. Ahora díganme, ¿cómo dice? Entonces, ¿dije bien? Vamos, háblenme, señores. Perfecto. Partámoslo por partes. Señor, ayúdame a no hacer esto tan complicado. Aconteció después de estas cosas que probó. La prueba vino después de que acontecieron estas cosas. Es una lógica sencilla. La pregunta es, ¿qué cosas acontecieron para que viniera luego la prueba? Así es que estoy en el capítulo 22. Solo tengo que recorrer del capítulo 12 que empezamos al capítulo 22, que son 10 capítulos que no sabemos perfectamente de memoria todos nosotros. Y todas las cosas que Dios hizo con Abraham, hablarle, prometerle, pactar, aparecérsele, todas esas cosas, el cumplimiento de su promesa aconteció antes de que lo probara. Ahora le digo entonces la teoría del asunto. Dios no va a probar a una persona a la que primero le haya otorgado o lo haya bendecido. Señor, ayúdame. Voy a ponerlo en un salón de clases. Si el maestro entrara el primer día de clases y dijera, alumnos, hay examen, les voy a hacer preguntas de todo lo que viene en el semestre que todavía no les he enseñado, ¿sería justo? Hábleme. ¿Qué sería lo justo? Que primero enseñara y luego viniera la... ¿Cuál es la intención de la prueba? ¿Reprobarlos? No. Confirmar que lo que se les otorgó es lo correcto. Así es que Dios, antes, todas estas cosas, aconteció que después de estas cosas lo probó. ¿Por qué? Porque Abraham estaba malinterpretando el concepto de paternidad. Abraham ya tenía a Isaac. Capítulo 22. Así diga conmigo, sí, lo sé, aunque no tenga ni idea de lo que estoy hablando. Ya lo sé. Ya tenía a Isaac. Y Abraham dice, este niño Isaac, desde que llegó a mi vida, me han llamado Padre Abraham. Como si Isaac lo hubiera hecho padre. Y aparece Dios en el primer verso y te dice, no, mijo, eso está equivocado, te lo voy a probar. Por eso te pruebo, para probarte o comprobarte
que lo que estás pensando no es todo lo que podrías pensar, porque ese niño no te hizo padre. Yo te llamé padre cuando no tenías niño. Quien te hizo padre fui yo. Así es, lo que tú estás pensando lo estás reduciendo. Yo te prometí que serías padre de, y no vas a ser solo padre de este hijo, aunque tú no lo entiendas. ¿Voy bien hasta aquí? Este asunto es lo que jala el corazón para comprender todo lo que Dios nos ha dado y a lo que Dios nos ha llamado. Regreso al capítulo 12. Lo primero que dice es: haré de ti. Y luego dice: y te bendeciré. Tú no sabes todo lo que yo he separado solo para ti. Pero estás a punto de descubrir cómo yo te voy a bendecir. Y lo primero de mi bendición es llamarte padre de multitudes. Porque cuando lo probó, capítulo 22, la prueba fue, y dijo Dios a Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿No? Ok, va más despacio. El nombre con el que le llamó es el nombre con el que acababa de pactar capítulos anteriores, cuando tomó una letra de su nombre y la incrustó en el nombre para cambiarlo de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Cuando él pronunció padre de multitudes, aquel dijo: me estoy equivocando, porque pienso que este niño es todo lo que voy a tener. Y yo sé que el Dios del cielo prometió para mi vida mucho más que solo la vida de este hijo. Se llama bendición, que Dios hable y exprese de ti lo que Él tiene en tu corazón, que tú eres. Por eso sufres en tu vida, porque no hubo un padre que terminara bendiciendo tu vida. Todavía crees que eres lo que tu novia primera dijo. Ese día que cortó contigo y te dijo: no, yo no me voy a casar contigo porque mi mamá dice que tú eres un inútil. Y como no tuviste padre que hablara bien de ti, creíste lo que esa primera novia dijo de... ¿Cómo lo sé? Porque luego las siguientes novias eran, pues la que me diga que sí. Sin saber que Dios tenía para ti muchas más bendiciones. De la falta de bendición, en el contexto que estoy hablando, surgen las expresiones del abandonado. No puedo, no tengo, no alcanzo, no logro, no voy a llegar. Pero nosotros volteamos a ver a nuestro Padre y decimos: todo lo puedo. ¿Capish? La bendición de Dios no es primeramente lo que materialmente llega a mi vida. La bendición de Dios primeramente es lo que Él expresa de mí delante de todas las personas o seres creados. Eso es lo que soy.
¿Cómo educas a tu hijo? Tú le das cosas. Porque cuando viene el pequeño pleito familiar, le reclamas todo lo que le has dado. Por favor, no pongan esa cara. Tú me tienes que obedecer, porque gracias a mí tienes techo y comida, mal agradecido. ¿Puedo seguir? No, ¿verdad? Mejor me freno. Pero tú no sabes que lo material es apenas una añadidura de la bendición original. La palabra creativa, la poderosa palabra formativa que entró en lo profundo de su corazón y le hizo ser lo que tendría que llegar a ser. Ok, déjenme cerrar este bloque. Así es que tú dices, pastor, nadie me habló así. Y nunca mi papá. Usted sabe, era de Santa Cruz. Y esos nacen donde quieren. Nunca me abrazó, nunca habló. Pero tú te acercas a Dios y repites el ciclo. Piensas que tu relación con Dios solo se basa en las cosas materiales que Dios te acerca. Y volvemos a repetir el patrón. Acércate a Dios para que escuches a tu Padre soltar una voz que quite las telarañas de tu cabeza, limpie las emociones de tu corazón y traiga el equilibrio de yo sé quién mi Padre ha dicho que yo soy. Y luego las añadiduras. ¿Está bien? Diga conmigo, así educo a mis hijos. Dígalo bien. Listo. Terminemos esta parte, porque ya a ustedes no les gustan estas cosas. Dijo, déjeme resumirlo. Dijo, haré de ti. Luego dijo, te bendeciré. Esto es lo que haré por ti. Te bendeciré. Lo haré por ti. Y luego dijo, y serás, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hay tres premisas: haré de ti, haré por ti, y haré contigo. Ok, tal vez eso estuvo muy complicado. Ok. Cuando Dios dijo, voy a hacerlo contigo, en ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra, está diciendo, tu proceso de crecimiento me permite incluirte en el plan. Te voy a usar. La palabra usar tiene que estar entendida de manera correcta. ¿Voy bien? Así es que servir a Dios es un privilegio, porque Dios no me necesita, pero me incluye. Genera una mentalidad de que si no es entendido de manera correcta, genera derechos y obligaciones. Pero si es entendida de manera correcta, genera obediencia por amor. Él no necesita para hacer
lo que Él puede hacer. Pregunto, ¿qué puedes aportar? Biblia, para ilustrar. Así es que Dios va caminando y dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de llegar a ser Abraham una nación grande, y en él benditas todas las familias de la tierra, porque yo sé que él enseñará a sus hijos a que guarden todas estas cosas, para que Jehová va a cumplir en Abraham todas las cosas que ha hablado acerca de él. Y luego dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Estoy resumiéndole y parafraseando el pasaje. Y Abraham así como de, ¿y yo qué? A ver, Dios, déjame hacer una aportación. Y si hubiera ya 50 justos, ¿tú los destruirías? Ya me imagino a Dios diciéndole, ¿cuántos justos hay allá, Abraham? A ver, dime, ¿cuántos justos hay? Y el otro diciendo, no, pues ni idea. Como si estuviera tratando un tema en el que no tiene la capacidad para intervenir en el tema, pero lo incluye en el tema. Se llama privilegio. Él no te necesita para el desarrollo de su plan, pero te incluye en su plan. ¿Cómo se llama eso? Servir a Dios es un... Enséñale a tus hijos. No es una obligación, no es una tarea, no es a fuerzas, es un... ¿Cuál es el privilegio? El privilegio es que Dios se detenga a platicarte lo que va a hacer, aunque tú no tengas nada que hacer en lo que va a hacer. Tú te acercas con Dios y le dices, Dios, no seas así, Dios. ¿Este trabajo o este? Dios dice, ¿cómo me gustaría platicarte mis propias cosas? ¿Cómo me gustaría poder platicarte lo que he pensado de Bolivia y del Cono Sur? ¿Cómo quisiera poder platicarte lo que va a pasar y lo que estoy a punto de hacer y cómo se van a desarrollar las cosas? Pero a ti solo te importa en cuál de los dos vas a ganar más. El privilegio está en que Dios se incline a platicarte cosas, porque Él no tendría por qué platicártelas. Él es Dios, pero te abre un espacio y dice, no quiero hacerlo solo, quiero hacerlo contigo. Dígale de al lado, educa así a tus hijos. ¿Va conmigo? Entonces, los cristianos nos equivocamos a la hora de interpretar las instrucciones de Dios. Porque en este proceso de crecimiento hay proceso de madurez espiritual. Así es que hay ocasiones en las que un cristiano escucha o lee en la escritura y dice a Dios, oye a Dios decir, quedaos quietos y conoced la salvación de Jehová. Está diciendo, mi hijo, no te metas, quédate ahí sentadito, ahí chiquitito, ahí quédate, yo me echo el tiro. Haces eso cuando tu hijo tiene 5. ¿Sí o no? Ok. Pero luego el niño va creciendo. Y cuando va creciendo, pregunta a Dios, Señor, ¿qué hacemos con este problema? Y Dios,
cambia la instrucción y le dice: ve y pelea. Yo los he entregado en tu mano. Por favor, dígame que alguna vez lo leyó en la escritura, en la vida de David. Está diciendo en la primera: tú no entres, no te metas. En la segunda está diciendo: ve, yo ya actué primero, está garantizada tu victoria. Y en otras ocasiones dice: David, cuando veas esta señal, arranca, porque yo iré contigo e iré delante de ti, tú y yo, jalando rumbo para deshacer a los enemigos. Quiere decir, mi hijo ya está crecidito. Dígale al de al lado: te están hablando. Ajá. El proceso habla del crecimiento y la maduración. Ahora, no vaya muy lejos. Nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Asignamos tareas de acuerdo a la capacidad de la edad del muchacho. Por favor, dígame sí o dígame no. ¿Acaso tiene usted uno de 40 años todavía en su casa y le dice: mi hijo, usted no vaya a trabajar, quédese aquí? ¿Su papá le da todo? No. Agarras al de 40 años y le dices: hace 20 años que deberías de estar en la calle ganándote el sustento, porque ya estás. Oigo a Dios decir de algunos de aquí: ajá, esas sonrisitas por ahí, tú ya estás crecidito. ¿Alguien va conmigo hasta aquí? Haré de ti, haré por ti y haré contigo. Así educa Dios a sus hijos. Por lo menos es una perspectiva en la vida de Abraham. ¿Está bien? ¿Está bien si terminamos la masacre hasta aquí? ¿No? ¿Sí? Ok. Levante su mano derecha, póngala sobre su cabeza y sóbese todas las pedradas que le acaban de aventar. ¿Podemos orar? Porque Pastor Luciano quiere contestar todas sus preguntas. Es un capísimo para contestar las preguntas. ¿Estamos bien? ¿Podemos orar? Padre, en el nombre de Jesús, permite que tus hijos escuchen tus palabras. Lo que voy a hacer de ti va a retar tu capacidad intelectual, va a retar tu capacidad de fe, va a retar tu capacidad de conciencia. Pero cree que si yo digo que vas a llegar a ser, dice Dios, tú vas a llegar a ser. En el nombre de Jesús oro, Espíritu Santo, que tus palabras susurren en el oído de cada persona y traigan convicción en el corazón de que tú los llamaste, tú los escogiste y no son huérfanos. Tienen padre. Ellos tienen padre. Para que ellos puedan ejercer paternidad en plenitud, con toda su fuerza, con toda su capacidad. En el nombre de Jesús te pido por tu Espíritu Santo que tus palabras de bendición lleguen a lo profundo de su conciencia en el alma y limpie, cambie, restaure y transforme la imagen que tienen de sí mismos.
Que tu palabra llegue a lo profundo de su espíritu y que reconozcan las características de su Padre en ellos. En el nombre de Jesús oramos que ellos puedan ejercer una completa paternidad por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Tome un minuto y hable con Dios. Es muy probable que no hubiera persona o padre biológico que te haya bendecido, pero tu Padre de padres no te ha dejado de bendecir. Solo que probablemente no has sido consciente. Solo levanta tu corazón a Él y dile: tú eres mi Padre. Vamos, óralo por un minuto. Óralo, 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 óralo. Espíritu Santo, despierta este espíritu y despierta esta conciencia y hazles ser los mejores padres para bendición de esta nación. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos dará un aplauso fuerte al Señor Jesús por la vida de nuestro amado pastor.